Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo, y también nuestros amigos que nos acompañan, sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Dentro del tema general, estamos hablando sobre quien tiene oídos, oiga. A las 7 iglesias de Apocalipsis, Sardis. Nosotros llegamos al mensaje número 9, cuyo título es El problema del gobierno de la iglesia. La lectura de la Biblia, Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, 22 y 23. Y 1 Corintios 12, del 12 al 13, del 18 y 28. Estamos hablando directamente del auditorio de la iglesia en Vila Velha, Espíritu Santo, Brasil. Nosotros comenzamos la conferencia ayer sábado y hoy es sábado. Y hoy corresponde al mensaje número 2 aquí en Vila Velha y también es el mensaje número 9 de la secuencia de la palabra sobre el tema general de quien tiene oído, oiga. Nosotros estamos hablando con relación a la transición de la época de la iglesia en Tiatira para la iglesia en Sardis. Y nosotros vimos que en la época de la iglesia en Tiatira, en Apocalipsis capítulo 2, en la carta a la iglesia en Tiatira, hay un versículo que dice así, el versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, durante la época de la iglesia en Tiatira, esta mujer, Jezabel, así mismo ella se declara profetisa. Esto quiere decir, ella se declaraba alguien que habla en nombre de Dios y que habla por Dios. Y nosotros sabemos que lo que ella habla no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y esto ha seducido a mucho el pueblo de Dios y ha mantenido al pueblo de Dios en una oscuridad total con relación a la palabra de Dios. Era un periodo negro de las tinieblas del pueblo de Dios en la historia de la iglesia. Esto mantuvo al pueblo de Dios en la ignorancia con relación a la palabra de Dios y también mantuvo al pueblo de Dios en la superstición religiosa. Y el pueblo creía que para ganar el perdón de los pecados o para obtener alguna gracia de Dios era necesario que el hombre pagase penitencias. El hombre con miedo de caer en el castigo severo, en el purgatorio después de la muerte, entonces el hombre vivía, en cuanto vivía en la tierra, pagaba, hacía sufrir su cuerpo a través de el ascetismo. Y todos aquellos que querían servir al Señor, querían andar en el camino de Dios, ellos terminaban siguiendo el camino del monasticismo, de los monasterios, que era colocar su vida en una vida devota, como una vida de monjes, y así a través de muchos ayunos y vigilias, autoflagelaciones,
castigando su cuerpo, no permitiendo que su cuerpo coma, duerma lo suficiente y creyendo que de esta manera habían encontrado un camino para hallar gracia delante de Dios. Pero esto trajo, cuando la Biblia vino a ser público a través del siglo XV, la fabricación del papel y también de la invención de la imprenta, la Biblia se tornó pública y a través de la primera impresión de la Biblia vinieron varias traducciones en varios idiomas allí en Europa, y de esta manera el pueblo de Dios tuvo acceso a la palabra de Dios y poco a poco fueron despertándose y viendo que no era a través de penitencias, a través del rigor ascético, a través de hacer sufrir sus cuerpos con privaciones, a través de ayunos y vigilias, es que se alcanzaba el perdón de los pecados y la salvación delante de Dios. Y finalmente el pueblo descubrió en la luz de la palabra que la justificación es por la fe, no es por las obras. Y de esta manera comenzó a surgir varios movimientos para la reforma, la llamada reforma protestante. Bueno, yo quería llamar la atención después de que el pueblo vio que la justificación es por la fe, entonces estaría armada la reforma para libertarse de esta esclavitud de Jezabel bajo las enseñanzas erráticas de Jezabel, libertándose de esta doctrina perversa. Sin embargo, el pueblo de Dios, que al libertarse de esta esclavitud tenía que saber que era la iglesia está gobernada por quien debería tener la autoridad en la iglesia. Entonces surge un problema esencial, es quién gobierna la iglesia. Esto tiene todo que ver, hermanos, para la prosperidad y el suceso de la iglesia. Muy bien. Entonces quería abrir la Biblia con ustedes en Efesios capítulo 1, versículo 9 y también el versículo 10. Versículo 9 dice lo siguiente. Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En primer lugar, quería decirles a ustedes que la iglesia, ella es un organismo vivo. La iglesia no es una mera organización humana. Y por no ser una organización humana, ella no rige por las reglas humanas. Por tanto, es muy importante que los cristianos conozcan cómo surge el cuerpo de Cristo y cómo Dios gobierna el cuerpo de Cristo. Y aquí en estos dos versículos nos muestran que el cuerpo de Cristo, el misterio de la voluntad de Dios, es el encabezar de Cristo sobre todas las cosas, tanto la de los cielos como las de la tierra. ¿Qué quiere decir?
todos nosotros, en el día en que nosotros creímos en Jesús, no solo nosotros recibimos el perdón de los pecados, y nosotros también recibimos la vida de Dios, y nosotros nos tornamos hijos de Dios, nuestro espíritu fue regenerado, nosotros nacimos de nuevo para Dios, nosotros nos tornamos un hijo de Dios. Y no solo esto, en aquel mismo momento en que nosotros creímos en Jesús, nosotros fuimos bautizados por el Espíritu Santo para tornarnos un miembro del cuerpo de Cristo. No sé si ustedes tienen esta conciencia. En el momento que usted creyó en Jesús, entregó su vida a Cristo, usted nació de nuevo y usted fue bautizado por el Espíritu Santo para dentro del cuerpo de Cristo. Usted se tornó un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Usted no es más un individuo, no es más un cristiano individual, sino que usted se tornó un miembro de un cuerpo. Este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Yo espero que todos ustedes hoy tengan esta claridad, esta conciencia de que en el día en que usted creyó en Jesús, usted fue bautizado para dentro del cuerpo de Cristo. Yo voy a mostrar esto en 1 Corintios capítulo 12. Pero con esto, usted no es meramente un cristiano que vive solo, aislado, individualmente aquí en este mundo. Usted ya hace parte como miembro de un cuerpo. Este cuerpo es el cuerpo de Cristo. Usted me va a preguntar, pero ¿cómo yo fui bautizado por el Espíritu Santo? Así cuando creí en el Señor Jesús. Esta es la realidad. Ahí la Biblia nos enseña que nosotros cuando creemos en Jesús, nosotros debemos ser bautizados en las aguas. Entonces, el bautismo de las aguas es una confirmación de una realidad del bautismo por el Espíritu Santo que sucedió en el momento de su conversión. ¿Ustedes entienden? Cuando usted, obedeciendo a las Escrituras, usted entonces acepta ser bautizado en las aguas, el bautismo de las aguas es un testimonio que usted da, declarando a este mundo, declarando a sus amigos, declarando a las personas y declarando delante de Dios, delante de sus ángeles y delante de la iglesia, que usted fue bautizado por el Espíritu Santo el día que usted creyó y ahora usted quiere ser bautizado en las aguas, obedeciendo a la palabra, y usted entonces hoy, usted atravesó el Mar Rojo, usted se libertó del mundo para vivir para Dios. Usted hoy es un miembro del cuerpo de Cristo, que usted hoy vive para Dios en novedad de vida. ¿Ustedes entendieron? Entonces es para esto. Ahora, que usted fue bautizado para dentro de un cuerpo, usted es un miembro vivo del cuerpo. Usted no es un miembro muerto de una organización humana. Usted es un miembro vivo de Cristo. Usted tiene vida. Usted tiene la vida de Dios, la vida eterna para funcionar como un miembro del cuerpo de Cristo. Por tanto, la iglesia, voy a repetir, la iglesia no es una organización humana, siguiendo reglas humanas. La iglesia es un cuerpo vivo, es un organismo vivo que recibe el comando de la cabeza. Entonces, el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para el hombre es un misterio. Lo que Dios realmente quiere, ¿cuál es su voluntad? La voluntad de Dios es que todas las cosas un día sean encabezadas por Cristo. Cristo, siendo la cabeza sobre todas las cosas, tanto las de los cielos, hasta del mundo angelical, como las de la tierra.
la iglesia aquí en la tierra. Por tanto, ¿cómo Dios va a hacer que Cristo encabece todas las cosas? Encabezando primeramente a la iglesia. Cristo necesita encabezar a la iglesia en primer lugar para después ser usado, la iglesia ser usada como instrumento para que Dios pueda encabezar todas las cosas. Todas las cosas tienen que estar sujetas al encabezar de Cristo, a la autoridad de Cristo. Pero ¿cómo Dios va a conseguir hacer esto? Es a través de la iglesia. Por tanto, hoy es muy importante usted tener esta conciencia. Usted está siendo encabezado por Cristo como miembro del cuerpo de Cristo para hacer la voluntad de Dios, para que Dios un día use la iglesia para encabezar todas las cosas. Esto está en el versículo 20, Efesios 1, 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dios dio Cristo como la cabeza a la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por tanto, hermanos, nosotros estamos aquí en la tierra recibiendo el comando, la dirección de la cabeza, y a través del comando y de la dirección de la cabeza, y el comando de la cabeza viene por intermedio de la palabra, de su palabra, y la palabra viene hasta su iglesia, trayendo la orden de Dios, el comando de la cabeza, para que nosotros seamos cada vez más que obedientes a Cristo. Cristo tenga libertad en su cuerpo para actuar en cada miembro, para que un día la iglesia como su cuerpo le dé libertad a Él, para que Él encabece todos los miembros para poder usar su cuerpo para encabezar todas las cosas. Y la iglesia entonces será la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, todo el universo será llenado por Cristo. Todo el universo será encabezado por Cristo a través de la iglesia. Y la iglesia es la plenitud de aquel que va a llenar todas las cosas. Llenar con todo en todas las cosas. 1 Corintios 12. Versículo 12. Porque así, como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, será totalmente comandada por Cristo. El cuerpo será totalmente comandado por la cabeza. Y la cabeza desea, a través de su palabra, recibe el comando. Él va llenándonos con Él mismo, llenándonos con Cristo. Es esto que nosotros vimos en todo el libro de Efesios, en todo el libro de Colosenses. Cristo desea llenarnos hasta la plenitud de Dios. ¿No es esto que nosotros vimos? Entonces, ¿qué es la vida de la iglesia? ¿Qué pasa en la vida de la iglesia? ¿Qué sucede? ¿Qué estamos haciendo aquí? Alabando al Señor, teniendo conferencias, reuniones, predicando el Evangelio, cuidando de las personas. ¿Todo esto para qué es? Es para que Cristo nos llene. Cristo está sustituyendo el ser de cada uno, los viejos elementos del hombre caído, del viejo hombre, a través del suplir de la palabra, a través de Cristo fluyendo a través de la palabra para dentro de usted. Él está haciendo un proceso metabólico. Él está eliminando todo lo que es del viejo hombre
y está sustituyéndolo con elemento nuevo del nuevo hombre que es Cristo. Entonces, poco a poco, reunión tras reunión, predicación tras de predicación, cuidando y edificando su iglesia, estamos siendo llenados por Cristo hasta la plenitud de Dios. Es esto que está sucediendo en la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, la iglesia no es una mera organización humana. Usted tiene claridad sobre esto. La iglesia no es una organización humana. La iglesia es un organismo vivo. Somos miembros. Y todos los miembros viven para el cuerpo. No defienden su propio beneficio, defienden al cuerpo. Y cuando nosotros somos llenados por Cristo, la iglesia será el propio Cristo. Por eso aquí dice, así también con relación a Cristo. Entonces, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, al final será el propio Cristo. Y el versículo 13, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hermanos, el día en que creímos en el Señor Jesús, este Espíritu nos bautizó para dentro de un solo cuerpo. Que sean judíos o griegos, usted que era de una nacionalidad, de un estado, de un pueblo, de una etnia diferente, pero todos nosotros, sean judíos, sean griegos, fuimos bautizados dentro de un solo cuerpo, y en este cuerpo hay solo una naturaleza, la naturaleza de Cristo. Sean esclavos o libres, no importa en qué condición social usted llegó a la iglesia, sea pobre, sea rico, sea culto, sea iletrado, sin letras, usted hoy es un miembro del cuerpo de Cristo, usted está siendo llenado por Cristo. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos los días estamos haciendo inmersión de la palabra, estamos bebiendo de un solo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No tiene sentido usted mirar un solo miembro creyendo que el cuerpo es un solo miembro. No, el cuerpo está formado por muchos miembros. Lo que yo hablé ayer, yo soy solamente un miembro y yo necesito de ustedes como los muchos miembros. Un miembro solo no hace nada. Un miembro necesita de otros miembros para que el cuerpo pueda hacer la voluntad de Dios. Entonces, gracias a Dios, nadie mire a sí mismo más allá de lo que conviene. Nosotros solo somos un miembro y cada uno tiene su función. Esté contento con la función que Dios te dio. Sea fiel en la función que Dios te dio. No quiera tener celos de aquella otra función ni envidia de otro miembro. Hermanos, vamos cada uno a ser fiel a aquello que el Señor nos dio, donde el Señor nos colocó. Amén. Ahí el versículo 18 dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. No intente usted con su manera, como usted está acostumbrado a hacer en el mundo, de usted hacer negocios, negociar para cambiar de miembro. No. Usted no tiene cómo hacerlo. Dios es que lo dispone. Dios es que dispone a cada uno. Cada miembro en un determinado lugar, en una determinada función. En el mundo usted puede hacer política, usted puede negociar cargos, negociar beneficios para que usted pueda subir de cargo. En el cuerpo no necesita eso. ¿Subir a dónde? Sea un miembro. Nosotros vamos a ver a todos trabajando en pro de un solo cuerpo. Es así que Cristo encabeza este cuerpo, Él encabeza todas las cosas por medio del cuerpo de Cristo. Entonces el versículo 18, voy a terminar con el versículo, yo leí esto ayer, versículo 25.
para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Por tanto, hermanos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hermanos, nosotros no miramos individuos. Nosotros vemos a los hermanos como miembros del cuerpo, como yo soy miembro del cuerpo. Y todos nosotros servimos al cuerpo. Nosotros luchamos por el interés del cuerpo, luchamos por el interés del cuerpo, estaremos luchando por el interés de Dios. Y Cristo encabezará el cuerpo. No sé si los hermanos me entendieron lo que quiero decir. Entonces, cuando miramos uno a los otros, nosotros vemos miembros del cuerpo. Por eso, hermanos, nosotros debemos tener el mismo cuidado en favor uno de los otros. No mire para su hermano como una competencia. Él es miembro del mismo cuerpo. Entonces vamos a mirar uno al otro siempre con el mismo cuidado en favor uno de los otros. De manera que, si un miembro sufre, no diga así, bien hecho. Yo le dije que no haga esto. Hermanos, no. Si él sufre, todos sufren con él. Porque él es un miembro del cuerpo de Cristo. Y si uno de ellos es honrado, no diga así, tengo celos. No. Si él es honrado, el cuerpo es honrado. Si él es honrado, con él todos se regocijan. Pero vosotros sois el cuerpo de Cristo y individualmente miembros de este cuerpo. Ahí el versículo 28 es muy importante también. Y a unos, de una manera práctica en este cuerpo, Dios tiene una línea de autoridad para que Dios pueda ejercer su autoridad, Cristo ejercer su autoridad. Entonces el versículo 28, a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros. ¿Esto qué quiere decir? Dios colocó una línea que fluye la autoridad de Cristo para su iglesia. Entonces Dios levantó apóstoles para liderar a la iglesia. ¿Y cómo los apóstoles lideran la iglesia? Por sus opiniones, por su capacidad de administración, de gerenciar las cosas, por su elocuencia. No, es por la palabra. Los apóstoles tienen que ser, ¿qué? Mensajeros para fluir la palabra de Dios que viene como un orden, un comando. Así como, hermanos, mi cabeza, a través del sistema nervioso, comanda a todos los miembros y a través del sistema circulatorio, alimenta todas las células, todos los miembros del cuerpo de Cristo. Así Cristo cuida de todos los miembros. Entonces Cristo, a través de él como cabeza, a través del sistema nervioso, él comanda todos los miembros. Y a través del sistema circulatorio, él alimenta todos los miembros. Entonces es de esta manera que a través de la palabra viene la palabra, manda el sistema nervioso y la palabra comanda también el sistema circulatorio para alimentar a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y así, hermanos, Cristo establece su gobierno a través de los apóstoles y no es por la autoridad propia de los apóstoles. Los apóstoles en sí no tienen autoridad, no sé si entienden, sino que él, como un canal establecido por Dios para que la autoridad de Dios pase por él, él tiene autoridad. Él, en él mismo, inherente a él, él no tiene autoridad. La autoridad viene por la cabeza a través de la palabra. Entonces espero que esto yo haya dejado claro a ustedes. Ahora entonces voy a hablar un poco la parte histórica, ¿está bien? Voy a hablar un poco de la parte histórica.
para comenzar la reforma, la iglesia en Sardis. ¿Cuál es el modelo de la constitución de la iglesia que debe ser adoptado después de la reforma? Esto es muy importante. Infelizmente, ellos no adoptaron lo que estaba en la Biblia. Entonces voy a leer aquí. Después, romper con la iglesia de Roma, los reformadores tenían que escoger qué tipo de constitución debería ser adoptada para evitar el caos y establecer el orden en la iglesia. Solo cuando hay un gobierno correcto, según la Biblia de la iglesia, ahí hay orden. Se establecen órdenes y la iglesia hace la voluntad de Dios. ¿Cuáles eran las opciones que ellos tenían? La primera opción sería preservar la orden episcopal. Esto quiere decir seguir el mismo error que ellos comenzaron en el siglo II. No tenían más canal que ministra la palabra profética después de la muerte de Juan. Yo ya expliqué rápidamente por qué los hombres en aquel tiempo, el clima entre las iglesias eran de luchas por la posición, la búsqueda de primacía y cada uno luchando para tener seguidores detrás de sí, arrastrando discípulos detrás de ellos. Entonces este clima de lucha por la posición, de lucha por la primacía, hermanos, no favoreció el surgimiento de un canal para que Dios tenga un canal puro para poder ministrar la palabra, para continuar gobernando la iglesia. Y de esta manera, para preservar las enseñanzas de los apóstoles del primer siglo, ellos resolvieron elegir obispos en cada ciudad para reunir estos obispos para gobernar la iglesia. Y los obispos fueron levantados a una posición superior a los presbíteros. Ya dije varias veces esto no está en la Biblia, esto es un error. Entonces los obispos, en verdad, obispos significa la función del presbítero, que es la función de supervisar la iglesia, pero ellos crearon una jerarquía. Los obispos se tornaron una categoría superior a los ancianos, a los presbíteros, y de esta manera, hermanos, se propició que el hombre natural, la búsqueda por la posición, a luchar por el cargo y subir cada vez más de posición. Imagínense ustedes, no solo entre los presbíteros de una iglesia, todos quieren ser elegidos. Todos buscan ser obispos. No contentos con ser presbíteros, buscan ser obispos. Allí ya favorece a qué? Favorece al politicaje, a hacer política. Ya favorece el surgimiento de esta naturaleza del hombre caído en luchar por la posición. Y después el obispo de una ciudad pequeña e insignificante tiene menos poder del obispo de una gran ciudad, de una gran metrópoli, de una gran capital. Entonces, estos obispos de ciudades menores buscan también mudarse a ciudades grandes para obtener más posición. Ustedes saben esto. Ahí no termina nunca. La corrupción comienza a entrar. Y de esta manera, hermanos, el sistema de gobierno por los obispos no es bíblico. Pero para ellos, por lo menos, era menos equivocado que el sistema de gobierno de Roma. Entonces, podrían optar. Y la reforma en Inglaterra optó por esto. Optó por el sistema episcopal. Y la iglesia estatal de Inglaterra, anglicana, adoptó el sistema episcopal. Son los obispos que gobiernan la iglesia. Y para empeorar el error, ¿quién es la cabeza de la iglesia anglicana? Es el rey o la reina de Inglaterra. Miren qué error. Entonces, esta era
La primera opción sería preservar el orden episcopal. Esto quiere decir adoptar el mismo sistema que se instaló en el siglo II, el cual introdujo la jerarquía en la iglesia y el consecuente clericalismo. Sería seguir la ley al menor esfuerzo. Por eso, sería también permanecer en el mismo error de la doctrina de los nicolaitas. Nico, el clero domina sobre los laicos. Este sistema fue adoptado más tarde en Inglaterra y así surgió la iglesia anglicana. La segunda opción sería buscar la luz en la palabra y seguir la manera que Dios instituyó para el gobierno en la iglesia. Esta era la manera correcta. Esta opción parecía la más lejana de aquello que la iglesia vivió bajo el gobierno papal tantos años. Esta opción estaba muy lejos de aquello que estaba sucediendo durante el periodo de la iglesia en Tiatira. Era más difícil de restaurar. Y a pesar de que los líderes, ahora voy a leer un trecho del texto de André Miller para no decir que son mis palabras. A pesar de que los líderes del movimiento tener el sincero deseo de seguir la palabra de Dios, parece que no percibieron que Dios había provisto una constitución determinada para su iglesia en las páginas del Nuevo Testamento. Era solo seguir. Dios no concedió al hombre libertad ninguna de agregar algo a esta constitución divina o alterar una única palabra de su prescripción. De la misma manera que Él no concedió a los israelitas la libertad de agregar o alterar en nada el modelo del tabernáculo que Él había dado por intermedio de Moisés. Dios habló varias veces al pueblo de Israel: Moisés, usted necesita hacer según el tabernáculo, según el modelo que te mostré en el monte. Entonces Dios no permite alteración, no permite que el hombre cambie. Es todo según el modelo que Dios le muestra a su profeta. Otro texto, también del libro de André Miller. En Suiza, el movimiento salió del pueblo, pero la reforma protestante en Alemania surgió más de los eruditos y de los príncipes. Así, la institución de las iglesias luteranas fue algo puramente humano y político. En el primer caso, se formó la organización democrática partiendo del pueblo. Yo estoy hablando de Suiza. Partiendo del pueblo. Y en el segundo caso, que es en Alemania, dio lugar al gobierno civil. Quiere decir, el gobierno civil de Alemania gobernaba la iglesia, establecía las reglas para la iglesia, establecía las reglas hasta del ritual, de las ceremonias, y también establecía reglas para institución de ministros en la iglesia. Imagínense, el mundo secular gobernando la iglesia. Entonces Cristo como el centro de su iglesia y el Espíritu Santo como el poder agregador trayendo a las personas al centro, fueron ignorados por completo. ¿Dónde está Cristo como la cabeza? Este es el motivo porque el Señor declara que todos estos sistemas están muertos. Es verdad que en las iglesias luteranas y en las iglesias reformadas es predicado sobre Cristo, es predicado sobre el Espíritu Santo, es predicada la palabra de Dios y también ellos creen en esto. Sin embargo, no es dado a ellos
el lugar que les corresponde. No les es dado a Cristo el lugar de la cabeza. No les es dado al Espíritu Santo la autoridad en la iglesia. No les es dada la palabra de Dios como autoridad para Dios gobernar la iglesia. Por eso, ellas están sin la verdadera vida. Por mayor que sea el número de los creyentes que se encuentran en él, la iglesia anglicana, la iglesia luterana creció con muchos miembros. Aunque haya un gran número de miembros, hermanos, no tenía la realidad. Yo voy a un texto más. La reforma debería volver al comienzo, a la formación de la iglesia en el día de Pentecostés, con la presencia del Espíritu Santo y no con la participación de los príncipes de este mundo. Solamente así estarían en armonía con la palabra de Dios. En fin, la iglesia es el cuerpo de Cristo. André Miller, que escribe esto, no soy yo. Esta verdad era poco o nada comprendida por los reformadores. Infelizmente, los reformadores no tenían claridad en esta verdad. Desde el comienzo, ellos no actuaron de acuerdo con esta verdad. Y después de ellos, las iglesias protestantes se apartaron cada vez más de esta verdad. André Miller dice esto. Hermanos, ¿qué sucedió? En una región de Alemania, una región central de Alemania, Felipe I de Hesse era una región central de Alemania. Este príncipe fue el primero a dar una constitución a las iglesias protestantes y esta constitución sirvió de modelo para la institución de las demás iglesias reformadas en Alemania. Entonces comenzó el gobierno civil sobre la iglesia luterana. Ahí, con la muerte del príncipe el electo de Saxonia en 1525, Federico el Sabio, que era príncipe elector. Usted tal vez no sepa, en aquel tiempo había el emperador sacro, que es el emperador electo por la iglesia, el emperador sacro romano en Alemania. Y algunos príncipes tenían el derecho, tenían el poder de elegir al emperador. Entonces ellos eran llamados de príncipes electores. Entonces uno de estos príncipes, Federico, él murió en 1525. Él era un hombre moderado y quien lo sucedió fue su hermano Juan. Y con el carácter reformador, este sucesor, colocó maestros competentes y piadosos en todas las iglesias reformadas. Su ejemplo fue seguido por otros príncipes en otros estados de Alemania que habían libertadose del dominio del pontífice romano y adoptaron las mismas constituciones implantadas por Juan. Este fue el fundamento de las primeras iglesias luteranas o reformadas en Alemania. Pero ahí, hermanos, vimos la reacción. Esta actitud despertó serios temores en los príncipes católicos que los hicieron pensar en medios para defender la antigua religión y castigar a los osados innovadores. Pero una alianza también fue tomada por los príncipes luteranos, pero el estado general político de la situación que se encontraba en Europa impidió el comienzo de una guerra civil,
porque estaban cerca de explotar una guerra civil por causa de esto. Como las manos del emperador Carlos V estaban ocupadas con varias guerras en diferentes lugares, entonces el emperador, que era a favor del clero romano, él no intervino en esto. Entonces ellos tuvieron un periodo de paz para poder hacer avanzar la reforma en Alemania. Los reformadores fueron dejados en paz hasta 1529. Entonces son 4 años en que prosperaron, pudieron continuar su obra. Sin embargo, yo necesito explicar quién estaba al frente de la reforma. Martín Lutero. Usted conoce muy bien a Lutero, pero existe otro reformador, compañero de Martín Lutero, era de Suiza, Zwingle. Y hubo un desacuerdo entre Zwingle y Lutero en cuanto a la Santa Cena. Lo que yo había hablado ayer, la doctrina de transustanciación, que comenzó en 1215 por la Iglesia romana, aumentó la fantasía del pueblo, pues el milagro de la sustanciación, la hostia consagrada en el cuerpo físico de Cristo, Santa Cena, dio a los sacerdotes un poder extraordinario y lo que rendía mucho dinero al clero. No sé si ustedes entienden. Entonces, en 1215, Roma inventó una historia más, diciendo que sus sacerdotes, al servir la hostia, que es el pan que nosotros participamos del partimiento del pan, tomar aquel pan y pronunciar algunas frases de consagración de aquel pan se torna carne física del Señor Jesús. Y en la hora de que el sacerdote hace la consagración, sucedía el milagro, y este milagro sucedía que aquel pan se tornaba la carne física de nuestro Señor Jesús. Esto trajo una superstición muy grande en la época y una repercusión muy grande, dando un aire de que el sacerdote tenía este poder de efectuar cada vez que hacía la consagración de la hostia y sucedía este milagro. Hermanos, es pura mentira, hermanos. Solo que esta historia, esta doctrina estaba tan infiltrada en medio del pueblo de Dios. Martín Lutero no consiguió libertarse de esto. Miren esto. Entonces, él llegó a rechazar la doctrina de la transustanciación, pero él adoptó la doctrina de la consustanciación, que no quiere decir nada. Quiere decir, cambió solo el nombre de consustanciación, igualmente inexplicable. Y Martín Lutero murió con eso en su cabeza. Ahí otro, el suizo, Zwingli, el reformador suizo y compañero de Lutero, no aceptaba estas enseñanzas de Roma y creía en la simplicidad presentada en las Escrituras, de que el pan y el cáliz eran símbolos del cuerpo de Cristo, que fue partido por nosotros, y de la sangre del nuevo pacto que fue derramado por nosotros. Entonces, el suizo tenía más claridad solo que hubo una disensión tan grande, que Lutero pasó hasta negar de llamar al suizo de hermano. Mire qué cosa, la pelea fue tan fea,
Por eso, hermanos, ¿cómo Dios gobierna la iglesia? ¿Cómo tiene que ser el gobierno de Dios en la iglesia? Por eso, hermanos, yo fui en el Antiguo Testamento para mostrar este modelo del gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando yo fui a Éxodo 19? Vamos a volver allí. Vamos a ver cómo Dios establece el gobierno en medio de su pueblo. Éxodo 19. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Diga a mi pueblo Israel, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo pretendo gobernar a este pueblo para que este pueblo haga mi voluntad? Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Yo los quité a ustedes de Egipto, hermanos. Es nuestra historia. Dios nos quitó del mundo. Cada uno de nosotros estábamos en el mundo, perdidos en el mundo. Pero gracias a Dios, un día Dios nos quitó del mundo, de Egipto, y os he traído a mí. Dios nos quitó a cada uno de los lugares, los rincones de este mundo, y hoy nos reunió aquí como miembros del cuerpo de Cristo. Os he traído. La intención de Dios es formar un pueblo que sea cercano a Dios. ¿Por qué es importante este concepto? Porque las naciones, todas las naciones, aunque toda la tierra sea del Señor, porque Él es el creador del cielo y de la tierra, todas las naciones de aquella época se tornaron idólatras, se tornaron naciones paganas. Todas las naciones adoraban a ídolos, porque después del diluvio, cuando surgió el personaje Nimrod, él entonces pasó a predicar, a mostrar que Dios es un Dios vengador, Dios es un Dios castigador. Cuando el hombre hace las cosas que no le agradan a Él extermina al hombre como lo exterminó en el diluvio. Entonces así era la predicación, claro, incitado por Satanás. Entonces él pasó a decir que el hombre no necesita más vivir bajo el pavor de Dios, bajo el miedo de Dios, como si usted hace algo equivocado, Dios manda un rayo y lo parte a usted al medio. Tenían este concepto de Dios. Entonces, a partir de ahora, ustedes no necesitan preocuparse con Dios, porque yo como hombre voy a cuidar de ustedes. El hombre puede cuidar del hombre. Así fue que sucedió. Satanás, el diablo, usó a Nimrod para declarar el hombre declarar la independencia de Dios. A partir de entonces, el Salmo 2 tiene sentido, que todos los príncipes, vamos a ver, Salmos 2, ¿cómo nos dice? Salmos 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán, unidos contra Jehová, que es Dios, y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este sentimiento de rebelión contra Dios surgió en el tiempo de Nimrod. Entonces nosotros hombres no necesitamos más mantener nuestro lazo con Dios. Vamos a romper todas
nuestras relaciones con Dios, porque nosotros declaramos la independencia de Dios. No necesitamos vivir con miedo de Dios, pero nuestro Dios no es Dios de temer. Claro, si usted es un rebelde, es bueno tener miedo, pero si usted es un pueblo que quiere aproximarse a Dios, Dios es un Dios que quiere un pueblo cercano a Él. Entonces es esto que Dios quiere dar a entender al pueblo de Israel. No soy esto que Satanás está proponiendo, engañándolos a ustedes. Yo soy un Dios que quiere un pueblo cercano a mí. Quiero que el hombre se acerque a mí. Yo soy un Dios de amor. ¿Está? Entonces, es así. Entonces, infelizmente, hermano, todo el mundo quiere libertarse de Dios. Tiene el concepto del Dios castigador. Yo voy a continuar. Volviendo a Éxodo 19, versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, ¿cómo Dios pretende gobernar a su pueblo? ¿Cómo Dios pretende dar dirección a su pueblo para que su pueblo haga su voluntad? Hermanos, tiene todo que ver con la palabra. Y no es una palabra muerta, una palabra viva. Si diligentemente oyeres mi voz, voz es la palabra en todo tiempo, en todo momento. Dios habla con nosotros, Dios habla con su pueblo. Dios no es aquel que deja algo muerto en nuestras manos. Él es un Dios que habla, es un Dios vivo. Entonces, si diligentemente oyeres mi voz y guardares mi pacto, es colocar su palabra en práctica. Oír atentamente, con amor reverente a todo lo que Dios habla y practicar, colocar en práctica todo lo que Dios habla. Hermanos, esta es la manera que Dios gobierna al pueblo de Dios. Y ahí entonces ustedes serán mi propiedad exclusiva de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Toda la tierra es mía, pero todos los pueblos, con excepción al pueblo de Israel, eran pueblos paganos. Y ahora yo quiero un pueblo que es mío, de mi propiedad exclusiva. Y como este pueblo que salió de la cultura por 400 años tomó la cultura de Egipto, ¿cómo él se tornarían el pueblo de Dios? Es a través de la palabra. ¿Cómo cambiar una cultura? A través de la palabra. Todos nosotros tenemos la cultura del mundo, porque nosotros venimos del mundo. ¿Cómo Dios está cambiando nuestra cultura? A través de su palabra. Nosotros aún estamos siendo transformados por la palabra del Señor, ¿no es así? Entonces, cuanto más usted oye la palabra del Señor va a cambiarlo a usted de su cultura, de tal manera que usted dejará cada vez más de ser un pueblo del mundo y usted está siendo cada vez más un pueblo de propiedad peculiar de Dios por la palabra. Está entonces, vosotros me seréis un reino de sacerdote y nación santa. ¿Cómo yo puedo? En el otro día, yo estaba viviendo en medio de un pueblo que sigue a los ídolos y de repente yo cambio a ser un sacerdote que sirve a Dios, ser un reino de sacerdotes. Todos sirven a Dios. Entonces, solo hay una manera, es por la palabra. Por eso, hermanos, el Señor nos dio una herramienta maravillosa que es la inmersión en la palabra. La inmersión en la palabra está cambiando nuestra cultura. La inmersión en la palabra está inculcando la palabra de Dios en nuestro corazón, la palabra viva de Dios en nuestro corazón. Está cambiando nuestra constitución, está cambiando nuestra naturaleza. Nosotros éramos ¿qué? Vinimos
vivíamos en medio de un pueblo pagano, pero ahora Dios está haciéndonos de nosotros una nación santa. Está cambiando nuestra naturaleza. Por tanto, dé valor a la palabra, dé valor a la inmersión a la palabra, dé valor para inculcar la palabra en nuestro corazón. Esto quiere decir habitar ricamente la palabra de Cristo en nosotros. Es esto que Dios está haciendo en medio nuestro. Ahí llegamos al versículo 7. Vamos a ver. Vino Moisés. Dios habla la palabra al pueblo de Israel. ¿Por medio de quién? Dios comenzó a usar un canal. Dios usó a Moisés. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y les puso delante de ellos todas estas palabras, les había diciendo. Entonces el pueblo, miren, cómo el pueblo no conoce su propia constitución. Entonces el pueblo respondió a una: todo lo que el Señor habló haremos. Ya pensó. Todo lo que el Señor dijo, ha dicho. Recuerdan que yo dije en algunos de los mensajes, hasta aún los hombres del mundo saben esto. Cuando usted oye, usted se olvida. Solo que el hombre tiene una propensión, es propenso a creer que cuando él oye ya asimiló. No, no lo asimiló. La madre, cuando nosotros éramos pequeños, la madre nos dice, hijo haga esto, hijo haga aquello. Y usted decía, ¿qué madre caduca? Está repitiendo 1000 veces lo mismo. Es porque usted oye y se olvida. Usted no asimila aquello que oye. Entonces el pueblo era tan infantil. Todo lo que el Señor hablase, nosotros vamos a hacer. Quédese tranquilo, Moisés, dígale a Dios que todo lo que Dios hablase vamos a hacer. El pueblo no se conocía a sí mismo. Por eso nosotros, hermanos, hoy, no nosotros, sino el Señor ha introducido la práctica de la inmersión en la palabra, porque nosotros no nos consideramos que todo lo que oímos nosotros haremos. Nosotros necesitamos de inculcar la palabra en nuestro corazón con repeticiones seguidas. Repeticiones seguidas, hablando entre nosotros, hablando la palabra de Cristo entre nosotros, haciendo la inmersión en la palabra, hermanos. Ahí sí, la palabra es grabada en nuestro corazón. Entonces, Moisés relató al Señor las palabras del pueblo. Moisés dijo, el pueblo dice que todo lo que usted diga, ellos van a hacer. El Señor sabe lo que el pueblo piensa. Ahí, versículo 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Quiere decir, el pueblo, Dios sabía que el pueblo era presuncioso, tenía mucha presunción. El pueblo creía que tenía la capacidad de oír y hacer. El pueblo no tiene la capacidad de oír y hacer. El pueblo ni creía que Moisés podía ser el canal de Dios. Entonces Dios hizo algo muy peculiar. Dice el Señor que Él va a venir como una nube espesa. Miren, versículo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo Dios quería Él hablar por medio de Moisés, pero que todo el pueblo oiga a Dios hablando con Moisés, para que el pueblo pudiese creer que Moisés era el canal que iba a hablar por Dios? Porque Dios sabía que el pueblo no va a creer. Ahí, ¿qué hizo Él? Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínese esta escena: truenos, relámpagos y una nube espesa sobre el monte. Y un fuerte
un fuerte sonido de trompetas, como sirenas tocando, muy fuerte. ¿Se imaginan aquella escena de dar miedo al pueblo? Ahí todo el pueblo se estremeció. Y Moisés sacó del pueblo, del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba. Aparte de toda esta escena que yo pinté recién, ¿se imaginan el monte saliendo humo? Humeaba, porque el Señor descendió sobre Sinaí como fuego, y su humo subió como humo de una hornalla. ¿Ya pensó? El humo de una hornalla, y todo el monte temblaba mucho. Mi Dios del cielo, no, ni se imagina el escenario de aquella época. Y el sonido de la trompeta iba aumentando cada vez más. Imagina aquel sonido en su oído. Y Dios le respondía en el trueno. Dios respondía en el trueno. Descendiendo para el monte Sinaí, llamó a Moisés para la cima del monte, y Moisés subió. Hermanos, ¿qué sucedió? Vamos al capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la trompeta, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Nadie osaba llegar cerca. Ahí dijeron a Moisés: Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos. No aguantamos esto. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios quería que el pueblo supiese que Dios había escogido un canal, y Dios estaba hablando con ese canal, y ese canal transmitiría para el pueblo. Pero el pueblo tuvo miedo de esto. No, que Dios no hable con nosotros. Dios hable con el canal, y este canal hable con nosotros. ¿Ustedes entienden? Entonces fue de esta manera que Dios pasó a usar a un hombre como un canal para hablar la palabra de Dios. Oh Señor Jesús. Y hoy, hermanos, de la misma manera, el Señor usa esta manera para hablar la palabra de Dios. Ahí, a partir del capítulo 20 de Éxodo, usted sabe que el capítulo 20, del 1 al 17, Dios dio los 10 mandamientos. 10 mandamientos. Y después, al final del capítulo 20, a partir del versículo 22 hasta el final, hasta el capítulo 23, Dios entonces dio una secuencia de leyes, un detalle de lo que Dios quería, que regulase al pueblo de Dios a través de una constitución, una carta magna. No sé si ustedes me entienden. Esta es la constitución del pueblo de Israel, que gobernaría sobre el pueblo de Israel. Y Dios hoy, de la misma manera, quien gobierna la iglesia es su palabra, es su constitución. Y cómo Él gobierna y Él da dirección al pueblo a cada momento, a través de su voz, a través de su palabra, por medio del canal que Él escogió para llevar la palabra al pueblo de Dios. Espero que usted tenga esta claridad. Por eso, hermanos, en Números capítulo 9, a pesar
de Dios haber dado los 10 mandamientos y las leyes, Dios mandó escribir en un libro de la ley, ya estaban todos los escritos para el día a día. Dios continuaba llevando a su pueblo adelante por medio de su voz, de su boca. Números capítulo 9, solo voy a leer un versículo, versículo 23. Versículo 23 dice así: al mandato de Jehová acampaba y al mandato de Jehová partían. ¿Qué quiere decir? El pueblo era comandado por el mandato del Señor. ¿Y qué es esta palabra mandato del Señor? Si usted va al original, usted va a ver que esta palabra mandato es la boca. Entonces voy a leer literalmente como dice: según la boca del Señor, el pueblo acampaba, y según la boca del Señor, el pueblo marchaba. Entonces, hermanos, la iglesia hoy es lo mismo. ¿Cómo Dios gobierna la iglesia? A través de su boca, a través de la palabra, por medio de su canal. Cuando Dios habla, Él da dirección a la iglesia y aún más, cumplían su deber para con el Señor según la orden del Señor por intermedio de Moisés. Según la orden del Señor, nuevamente es la boca. Entonces, la boca del Señor, la palabra del Señor es una orden. ¿Cómo Dios gobierna la iglesia? A través de la palabra que sale de la boca de Él y que es una orden. Cada palabra que nosotros recibimos, hermanos, de la palabra profética es una orden. Es para ejecutarlo. Pero por intermedio de Moisés, Dios usa un hombre. Pero, hermanos, es difícil que el hombre obedezca a hombres. Ahí entonces, en Números 12, ya surgen la primera, vamos a decir, desobediencia. Capítulo 12, versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita que habían tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Tal vez, yo no sé juzgar si Moisés hizo algo equivocado, errado. No debería tomar una mujer cusita, solo que esto fue meramente un pretexto para que María y Aarón expongan una insatisfacción, una gran insatisfacción en su corazón, que está en el versículo 2. Y dijeron, ¿qué dijeron? Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Y hermanos, infelizmente lo mismo. Hoy es lo mismo. Solo hay un hablar profético. Dios solo usa a Moisés para hablar. ¿No ha hablado también por mí? Yo también. No soy un profeta. Nadie dice que usted no tenga otro profeta, aparte de Moisés. La Biblia no dice esto. Pero la orden de Dios viene por medio de Moisés. ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? Hermanos, entonces, el problema del hombre de desafiar a Moisés es porque cree que él también puede ser la boca de Dios. Él también puede hablar la palabra por Dios. Pero Dios quiere realmente usarnos, como muchos de nosotros, como profeta. Pero estos muchos profetas de Dios reciben la dirección de una sola boca, de un solo canal. Y yo hablo de esto después. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Moisés no se reivindicaba, él era manso, él no luchaba. Dios es quien estableció de esta manera. Él solo buscaba ser fiel a Dios, ahí en el versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
así hay otros profetas. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Con relación a mi casa, a mi pueblo, a mi nación, al reino de Israel, yo uso a Moisés. No es así con mi siervo Moisés. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hermanos, es así que Dios dejó claro de una vez por todas, hermanos. Dios usaba a Moisés como un canal para hablar, y a través del hablar de Moisés que Dios gobernaba al pueblo de Israel. Pero ni aún así, esto aplacó toda la insatisfacción. Más tarde, usted sabe que surgieron los de Coré, y ellos no concordaban, porque solo Dios habla por medio de Moisés. Esto a lo largo de la historia de la iglesia va a surge también entre nosotros, y va a surgir aún más entre nosotros, porque no conoce la manera de que Dios hace las cosas. Porque el hombre natural, aquel día nosotros estábamos conversando sobre esto, Mauricio leyó este versículo para nosotros. 1 Corintios 2. 1 Corintios 2. Versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso yo digo a los hermanos, nosotros somos un pueblo de lo alto. Nosotros no pertenecemos más, hermanos, aquí a la tierra, porque nosotros ya nacimos de lo alto. Jesús vino aquí en el Evangelio de Juan, y él dijo: ustedes son de aquí abajo, yo de abajo no soy, yo soy de lo alto. Por eso es necesario nacer de nuevo, y nacer de nuevo es nacer de lo alto. Yo quiero un pueblo aquí en la tierra, con los pies en el piso, con el cuerpo en la tierra, pero viviendo en la región celestial. La iglesia es este pueblo. Nosotros, aunque tengamos un cuerpo material y físico, vivimos aquí en la tierra, pero hermanos, nuestro espíritu, nuestra alma deben vivir en la esfera celestial. Porque todas la buena dádiva y todo don perfecto son de lo alto. ¿Usted no quiere buscar las cosas perfectas? ¿O usted prefiere disfrutar de la mera sombra de las cosas perfectas? No, yo no me contento solo con sombras, yo quiero buscar las cosas perfectas, y las cosas perfectas están en lo alto. Por eso, hermanos, nosotros somos un pueblo que vive en lo alto. Buscad, si fuiste resucitados juntamente con Cristo, Colosenses 3, buscad las cosas de arriba. Pensad en las cosas de arriba, donde Cristo vive, porque habéis muerto con las cosas terrenales. Nosotros ya morimos, y vuestra vida está oculta juntamente con Cristo en Dios. Y cuando Él se manifieste, vosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, la iglesia es un pueblo celestial. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que dejar de ser mezquinos, dejar de vivir aún en la esfera de la tierra, cuestionando la manera que Dios hace las cosas. Isaías 55, el Señor dijo, ya expliqué para nosotros: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. No pruebe mis caminos por sus pensamientos.
no pruebe mi manera de hacer las cosas por su manera de hacer las cosas. Así como los cielos están distantes con relación a la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos de los vuestros. Por eso, hermanos, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque le son locura y no puede entenderlas, porque ellas se disciernen espiritualmente. Usted va a conversar con el hombre natural. Usted está hablando del A y él entiende B. No se puede conversar, porque usted está hablando de las cosas celestiales y él habla de las cosas terrenales. Él está preocupado que Moisés está queriendo exaltarse. Él está preocupado que el apóstol Pablo quería promoverse, siendo el único que ministraba la palabra para las iglesias de aquella época. ¿No es así? ¿Por qué? Porque estos que criticaban a Pablo, estos que criticaban a Moisés, están viendo las cosas de la tierra. Gracias al Señor, la iglesia es un pueblo de los cielos. Por eso, hermanos, vamos a mirar hacia arriba, vamos a vivir allá arriba. Miren, volviendo a 1 Corintios 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si las hubiese conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿cuál de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el Espíritu que está en él? Así, las cosas de Dios nadie lo conoce sino el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos fue dado gratuitamente. De esto hablamos, no palabras enseñadas por sabiduría humana, sino enseñadas por el Espíritu, sino cosas las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Oh Señor Jesús. Entonces Dios, no vamos a probar a Dios con nuestra mente natural, no vamos a probar los caminos de Dios con nuestros caminos. Si usted quiere discutir con Dios, usted primero tiene que salir de esta esfera natural, usted tiene que ir a la esfera celestial para entender lo que Dios quiere. Y otro requisito, hermanos, en la determinación de Dios para el pueblo de Israel está en Deuteronomio 12. Vamos a mirar rápidamente. Deuteronomio capítulo 12. Aparte de la palabra, que Dios gobierna al pueblo a través de Moisés, y Dios también estableció para la unidad del pueblo de Israel, para Dios poder gobernar una nación, Dios estableció otra cosa. Deuteronomio 12, versículo 4. Voy a leer desde el versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que toméis posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Dios nos colocó en la buena tierra. Esta buena tierra es Cristo. Dios quiere que toda la constitución y naturaleza de Cristo sean trabajadas dentro de nosotros. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros
heredaréis. Sirvieron a sus dioses sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de aceras consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Hermanos, no somos más idólatras, no pertenecemos más a una nación pagana. Nosotros somos un pueblo que adora a Dios. Somos un pueblo de Dios. Por eso, hermanos, nosotros oímos la palabra del Señor y cumplimos la palabra del Señor. Ahí en el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, porque la adoración a ídolo, usted puede adorar en cualquier lugar, bajo un árbol frondoso. Usted prepara un altar para adorar un ídolo. Encima de un pequeño monte usted coloca un altar y adora a los dioses paganos. Pero hermanos, no es así con nuestro Dios. Dios determinó una manera de adorarlo. ¿Dónde? Versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis, y allá iréis. Yo voy a determinar un lugar, y ese lugar es un lugar donde las 12 tribus tienen que ir a ese lugar, y allí será donde yo voy a colocar mi nombre y mi habitación. Que más tarde ustedes saben que Dios escogió a Jerusalén, y Dios escogió allí su lugar para su templo, y el templo es el lugar de su habitación. Dios entonces determinó esta otra determinación que Dios hizo fue esta. Y a este lugar llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Hermanos, es allí. La iglesia en Sardis no descubrió allí. Ellos fueron levantando conforme una verdad que ellos vieron una luz y establecieron que una base para la adoración. Esta es la manera del pueblo pagano hacer las cosas. ¿Ustedes entienden? Yo descubro una luz en la Biblia y yo levanto una iglesia basada en esta luz, en esta verdad. Hermanos, esto es establecer adoración debajo de un árbol, sobre un monte, un collado. No es así con nuestro Dios. Ustedes necesitan encontrar dónde está el lugar que Dios determinó. ¿Está? Oh, Señor Jesús. No procederéis como hacéis. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No haréis así, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. El Señor vuestro Dios, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda elevada de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiereis prometido a Jehová. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, etcétera, etcétera. Versículo 14. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Hermanos, ¿dónde el Señor escogió este lugar? Primera de Crónicas 21, versículo 21.
21-25, perdón. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Yo estoy leyendo a partir del 25 por economizar el tiempo. Si ustedes pueden leer, lean todo el capítulo y principalmente a partir del versículo 10. Entonces el ángel de Jehová dijo que mandase en la era de Ornán el Jebuseo. Pero aquella era de un Jebuseo, porque David tuvo que comprar aquella tierra. Él compró la tierra. ¿Sabe dónde es este lugar? Este lugar era exactamente donde Abraham ofreció a Isaac. ¿Sabía esto? Y es exactamente donde se construyó el templo. Y hoy, sobre aquello está el domo de la roca de los musulmanes. Y el pueblo de Israel está aguardando un tiempo para poder reconstruir el templo sobre esa base. Entonces, es este lugar que David compró la era de Ornán, el Jebuseo. ¿Leí todo el versículo? No. Y edificó allí un altar a Jehová y en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Hermanos, y allí, capítulo 22, versículo 1, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Y Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Vamos a ver. Versículo 13. ¿Cómo nos dice? Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tus hijos por amor a David, mi siervo, y por amor de Jerusalén, la cual yo he escogido. Entonces Jerusalén fue el lugar que Dios escogió para allí él colocar su nombre y su habitación. Y Salmo 102, 21. Vamos a ver. Salmo 102, 21. Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. En Sión y en Jerusalén, que Dios escogió el lugar para poner su nombre y su habitación, y para allí es la base de la unidad del pueblo de Israel. Dios estableció la base de la unidad en Jerusalén. Los hermanos entienden, entonces no se puede establecer la base en cualquier otro lugar. Ustedes recuerdan que yo dije que faltaba un recipiente correcto para la iglesia en Sardis. Y este recipiente, hermanos, es la base correcta. Y esta base correcta está en Jerusalén. Tiene que ir a Jerusalén. Oh, Señor Jesús. 102, ¿leí? Ya leí, sí. 135, 21. 135, 21. Desde Sión se ha bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Y después de ustedes leen Zacarías 3:2. Yo no voy a leer por causa del tiempo. Jerusalén se tornó el centro de la unidad del pueblo de Israel. Solamente allí el pueblo podría sacrificar al Señor y celebrar las fiestas determinadas por Dios. Todas las 12 tribus tenían que ir a Jerusalén. No importaba si vivía lejos. Tiene que ir allá. Entonces, solo que, hermanos, yo no voy a tener tiempo de detallar,
Salomón, al final de su vida, hizo lo malo delante del Señor. Él no perseveró en seguir al Señor. Vamos a ver. Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11. Oh, Señor Jesús. Es triste, pero sucedió. Versículo 4. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, y Milcom, ídolos abominables de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumpliendo a Jehová como David su padre. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Al versículo 11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mis pactos y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor de David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Esta historia sucedió en el tiempo de Roboán, hijo de Salomón. Roboán colocó impuestos muy pesados al pueblo, aumentó la carga impositiva y siguió el consejo de los más jóvenes, y las 10 tribus de Israel se rebelaron contra él y siguieron a Jeroboam. Solo 2 tribus permanecieron con la casa de David, y de esta manera 10 tribus salieron del dominio de Roboán, y Jeroboam, para no perder el dominio sobre las 10 tribus que hizo, él dijo así: si el pueblo vuelve con una determinación que el Señor manda, ellos iban a volver a Jerusalén y yo sería muerto. Voy a perder el reino. Entonces yo voy a usar una artimaña. ¿Qué artimaña? Yo voy a decir al pueblo que no necesita ir más conmemorar las fiestas en Jerusalén. Yo voy a colocar un becerro de oro en Dan y otro becerro en Betel. Yo voy a decir al pueblo de Israel que estos son los dioses que os sacaron de Egipto. No necesitan ir a Jerusalén, pueden adorar a Dios en estos 2 lugares, creando 2 centros de adoración. Hermanos, esto estableció la división de entre el pueblo de Israel. Hermanos, esto es lo que sucedió en la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis. La base, no estando correcta, no estando la base en Jerusalén, usted divide al pueblo de Dios. Tal es así que hoy hay casi más de 25.000 divisiones en las denominaciones evangélicas aquí en Brasil. Solo en Brasil, 25.000 divisiones. Y nosotros tenemos que volver a la base correcta. ¿Cuál es la base correcta? En Evangelio de Juan, capítulo 4. Capítulo 4. Jesús hablando con la mujer samaritana. La mujer samaritana, puso una cuestión del centro, ¿dónde era el centro de adoración del pueblo de Israel? Versículo 19, Juan 4, 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Dios estableció esto. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No sé si ustedes entienden. Los samaritanos establecieron un monte en Samaria, que era el monte Gerizim, estableciendo allí como la adoración. Pero Dios estableció al pueblo de Israel Jerusalén como centro de adoración. Entonces el pueblo judío tenía que ir a Jerusalén como el único centro de la unidad del pueblo de Dios. Solo que cuando llega al Nuevo Testamento, hermanos, estos centros de unidad del pueblo de Dios no es más un lugar físico. ¿Y dónde es entonces? Lean el versículo siguiente. Mas la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Ustedes entienden? Entonces, este lugar, hermanos, de adoración se tornó el espíritu. Entonces, el lugar escogido en el Nuevo Testamento no es un lugar físico, Jerusalén. Y ahora, hermanos, el gobierno de Dios en la iglesia es en el Espíritu. Por eso que el Espíritu Santo debe tener la autoridad en la iglesia. Solo que para que el Espíritu Santo tenga la autoridad en la iglesia está relacionado a cosas prácticas. Si usted entrega el gobierno de la iglesia para el gobierno del Estado de Alemania, ¿cómo el Espíritu va a gobernar entonces? ¿Ustedes entienden? Vamos a llegar hasta allí. Por eso que en Zacarías capítulo 4, vamos a ver, Zacarías, en el tiempo de Zorobabel, yo ya repetí varias veces sobre esto, está implícita la base de la unidad en Jerusalén, porque el pueblo de Judá se había dispersado por Babilonia. 70 años después, Dios usó al rey Ciro para hacer un decreto para quien quisiese voltar para reconstruir Jerusalén, porque Jerusalén fue destruida y necesita ser restaurada para ser el centro de la unidad del pueblo de Dios. Entonces, ¿quién quiere volver? Solamente 50.000 aceptaron volver y volvieron con todas las dificultades. Y Zorobabel era responsable como gobernador de restaurar, a reconstruir el templo con todas las dificultades. No estaba el reino detrás, no estaba todo el poderío de una nación detrás. Entonces Dios lo animó. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hoy, hermanos, es lo mismo. Nosotros estamos en medio de la nada. Nosotros necesitamos, hermanos, no tenemos un apoyo del gobierno de Alemania. Nosotros no tenemos el apoyo del Estado. Nosotros no tenemos el apoyo del emperador Constantino, con toda aquella fuerza política, las riquezas, hermanos. Pero nosotros tenemos el Espíritu. Nosotros somos un rebaño, una manada pequeña. Pero hermanos, el Señor, somos la iglesia en Filadelfia de poca fuerza, pero el Señor puso delante de nosotros una puerta abierta, porque no es por fuerza, no es por poder, sino por el Espíritu del Señor. Nosotros vamos a restaurar este lugar, reconstruir este lugar que es la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Filadelfia. Oh Señor Jesús. Es por esto, hermanos, que en Zacarías 4 nos muestra este candelero que hablé en el mensaje pasado. Hermanos, es de esta manera, a través del aceite dorado
que Dios suple por medio de sus profetas, que alimenta el recipiente. Esta vasija son los mensajeros que el Señor tiene en la iglesia para suplir a su iglesia, y tiene que tener un candelabro porque este aceite tiene que suplir a las 7 lámparas de un candelero. En el tiempo de Sardis, hermanos, no había candelero. Necesita tener un candelero para que el aceite descienda, para poder suplir. Faltaba este testimonio porque faltaba una base correcta. Dios necesita de esta base correcta para Dios edificar su iglesia. Hermanos, hoy Dios está usando a la iglesia en Filadelfia para restaurar esto. Por eso nosotros necesitamos ser fieles al ser estos canales de Dios, estos mensajeros, en transmitir la palabra de Dios. Segunda Timoteo 2:2. ¿Cómo nos dice? Vamos a ser estos mensajeros fieles. Segunda Timoteo 2:2, ¿cómo nos dice? Lo que has oído de mí antes muchos testigos, lo que has antes de mí, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros, hermanos, somos aquel vaso que recibe el aceite dorado, y nosotros tenemos que ser fieles a transmitir, hermanos, para otros, para la iglesia, para iluminar, para que las lámparas puedan estar encendidas. La iglesia en Filadelfia es un candelero de oro. Ella necesita estar encendida y depende de usted. Cuando más fiel es usted en hacer la inmersión en la palabra, inculcar la palabra en el corazón y transmitir fielmente a la iglesia va a brillar. La iglesia donde usted está sirviendo va a brillar. Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a ser estos siervos fieles para hacer brillar el candelero de oro. Y finalmente, hermanos, yo voy a usar pocas palabras para decir del lado práctico que lo que faltaba a la iglesia en Sardis, hermanos, la práctica de la unidad de la iglesia. Si usted mira en todo el Nuevo Testamento, hermanos, solo hay una iglesia en cada ciudad. ¿No es así? No es porque usted vio una verdad sobre el presbiterato, entonces usted levanta sobre esta base de la verdad una división. No puede. Usted tiene que establecer iglesias en una base que trae la unidad. No sé si ustedes me entienden. Vamos a decir así: yo tengo una revelación y sobre esa revelación yo levanto una iglesia. Entonces yo estoy levantando una iglesia sobre una base que no consigue unir a todos los hijos de Dios, solamente aquellos que concuerdan conmigo en esta luz. Hermanos, esto es una división. ¿Y cuál es la manera que Dios determinó para que esta iglesia pueda englobar a todos los hijos de Dios? Una ciudad. Todos los que creyeron en el Señor Jesús en aquella ciudad forman solamente una iglesia. Y de esta manera, hermanos, queda indivisible la iglesia. En la práctica, no se consigue dividir la iglesia. Usted, no importa si usted es más por una verdad o por otra verdad, lo más importante es que usted concuerde con la fe básica y usted vive en esta ciudad, usted hace parte de la iglesia en esta ciudad. No hay cómo dividirnos. Entonces, infelizmente, la iglesia en Sardis no prestó atención para la base de la unidad. Surgieron entonces muchas divisiones. Hoy, hermanos, la iglesia en Filadelfia está volviendo a la base de la unidad. Aquí, en la ciudad de Vila Velha, nosotros tenemos una sola iglesia. Pero ¿será que todos los que creyeron en el Señor Jesús en esta ciudad están en esta iglesia? ¿Están o no están en esta iglesia? ¿No tienen coraje de decirlo?
Todos los que creyeron en el Señor Jesús, que viven aquí en Vila Velha, hacen parte de la iglesia en Vila Velha. Porque la iglesia es indivisible. No podemos dividir el cuerpo de Cristo, aunque no reúnan con nosotros. Pero para nosotros hacen parte de la iglesia en Vila Velha. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que salir para predicar el Evangelio. Toda la palabra que el Señor habla con nosotros es para la iglesia. Tenemos que ir a las calles, pasar el mensaje para ellos también. ¿Los hermanos entienden? Entonces, por eso que en cada ciudad hay solamente Señor Jesús. Mi tiempo termina. Solo voy a leer esto. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Hermanos, cada ciudad tiene solo un grupo de presbíteros. Cada ciudad tiene una sola iglesia. ¿Entienden? Entonces, aunque la iglesia en Sardis terminó dividiendo la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que volver a esta base que Dios estableció. Entonces, oh Señor Jesús, ¿y quién da la dirección general? Nosotros tenemos iglesias administradas por presbíteros de cada ciudad. Solo que estas iglesias de cada ciudad, hermanos, componen un único cuerpo de Cristo. ¿Los hermanos me entienden? La iglesia en Vila Velha no es un cuerpo de Cristo aparte, pero la iglesia en Vila Velha hace parte del cuerpo de Cristo. Y Dios dio en el liderazgo de la iglesia universal, que es el cuerpo de Cristo, hermanos, a los apóstoles como liderazgo. Entonces, hermanos, nosotros somos como las 12 tribus de Israel. Cada iglesia no tiene su propia dirección. Nosotros seguimos todos la misma dirección, porque todas las iglesias forman un solo cuerpo y tienen una sola cabeza. Solo Cristo es quien manda. Él manda ¿cómo? Él manda a través de la palabra. Por eso, hermanos, es de esta manera que nosotros mantenemos la unidad establecida por Dios y la iglesia se torna indivisible. Y nosotros practicamos la unidad de la iglesia para traer al Señor de regreso. ¿Está bien? Me perdone de haberme alargado un poco más, pero hermanos, esta es la visión que nosotros necesitamos complementar para que no sigamos los errores de la iglesia en Sardis. ¿Está bien? Dios los bendiga a ustedes. Jesús es el Señor.